Buenos días. Empezamos el mes de septiembre con la vuelta al colegio y cerramos un mes de agosto que nos ha sorprendido al alza. Los meses de agosto acostumbran o nos han tenido acostumbrados en los últimos años a ser meses con un relativo mal comportamiento de los mercados, y este mes de agosto, pues, como les decía, pues nos ha sorprendido por esta rentabilidad tan alta que se ha conseguido. De hecho, en el Standard & Poor's 500 se ha conseguido una ganancia del cerca del 7%, que es un dato que no se conseguía pues, desde el año 2008. Estos buenos números también han acompañado a las bolsas europeas y japonesas. La bolsa japonesa, por ejemplo, ha cerrado agosto con una revalorización del 6,6%, y la bolsa europea incluso pues, ha conseguido pues, apreciarse el Stoxx 600 por encima del 4%. Las bolsas con peor comportamiento, pues, o las que se han quedado más rezagadas, han sido pues, española y británica, ¿no? Por el mix que tienen de valores value con mucho peso en el sector financiero y telecomunicaciones. España pues, con una revalorización del 1,3% y Gran Bretaña pues, el índice FTSE con una revalorización del 2,5%. Esto nos deja, sobre todo en Estados Unidos y el Nasdaq, incluso la bolsa china, pues ya en situación de ganancias en lo que es el año, ¿vale? Y estas ganancias pues explican sobre todo por el comportamiento, por la composición que tienen estos índices, y que son claramente diferentes a la composición de los índices europeos, ¿no? No estaremos hablando de un mejor comportamiento por zonas geográficas, sino más bien por industrias, ¿no? O por tipo de empresa. En Estados Unidos, por ejemplo, los sectores de mejor comportamiento durante el mes de agosto ha vuelto a ser la tecnología, con una revalorización del 12%, pero seguida también de consumo discrecional con 9,5%, e incluso industria, ¿no? Con una revalorización del 8,3%. Hay que tener en cuenta que en consumo discrecional pues hay compañías que muchos nos las imaginamos como compañías de tecnología. Compañías como Amazon, por ejemplo, pues formarían parte de este sector, ¿no? El de consumo discrecional. Con lo cual, pues, el muy alto peso de la tecnología en todos los sectores de la bolsa norteamericana, pues realmente pues, es una clara ventaja para estas bolsas, ¿no? El farolillo rojo en Estados Unidos se lo habría llevado pues, utilities, ¿vale? Las compañías de suministro de electricidad, agua, gas, etcétera, pues han tenido, son las más defensivas teóricamente, y han tenido un comportamiento muy incluso negativo del menos 3%, porque bueno, pues a las complicaciones del sector se han añadido pues incluso las complicaciones en California, donde algunas de estas compañías han tenido que hacer cortes puntuales porque no tenían suficiente capacidad para proporcionar energía, ¿no? Finalmente, sanidad pues se ha apreciado solo un 2,5%, sería un comportamiento positivo, pero de los peores de la bolsa norteamericana. En Europa, pues, destacaría pues, el bajo peso del sector tecnológico, pues, ha hecho que el principal impulso a los mercados haya venido de otros sectores, ¿no? Que en Europa son más importantes, como por ejemplo el de turismo, ¿vale? Sectores cíclicos como turismo, travel and leisure, ¿vale? Que han conseguido una revalorización del 12%, seguidos de autos, que se han apreciado pues, también cerca de un 11%, y en el farolillo rojo, como decíamos, pues se lo llevarían los sectores más defensivos también, ¿no? Y ahí tendríamos pues los de consumo más estable, como comida, food and beverage, sería comida y bebida con una depreciación del 1%, utilities también cayendo un 0,7%, y finalmente healthcare, pues que quedaría pues prácticamente plano en el mes de agosto. Este buen comportamiento de los mercados no se ha concentrado únicamente en la renta variable, sino que también pues la renta fija se ha movido en esta misma dirección, la renta fija privada principalmente. Hemos visto recortes de spreads tanto en investment grade como en high yield, sobre todo en high yield. Los bonos de investment grade estarían ya cerca de su nivel de fair value. Sería difícil que los spreads siguieran recortando a partir de los niveles en que se encuentran ahora mismo. Estaríamos ya claramente a niveles pre-COVID, y durante el mes de agosto pues el recorte de spreads pues ha sido pues entre 2 y 4 puntos básicos en función de si estamos hablando de Europa o de Estados Unidos.
En high yield la apreciación de los bonos ha sido bastante más alta. El recorte de spreads en Europa, por ejemplo, ha sido de 34 puntos básicos, lo cual, pues, si estamos hablando de un bono a 10 años, pues la revalorización que habría tenido estaría alrededor del 3%. Y si nos vamos a Estados Unidos, que es pues mucho más cíclico, donde las compañías están mucho más apalancadas, el recorte de spread sería pues de unos 66 puntos básicos, que te dejarían con una revalorización positiva de por encima del 6% si tienes bonos a 10 años con estos niveles de rating, ¿no? El peor comportamiento en renta fija se lo llevarían los activos más seguros, igual que en renta variable pues se lo ha llevado utilities, pues en renta fija se lo llevaría sobre todo la deuda pública gubernamental, donde pues el bono alemán, la rentabilidad del bono alemán, por ejemplo, ha pasado del menos 0,55 al menos 0,4%, ¿no? Una subida de rentabilidad equivale a una caída de precio. 15 puntos básicos de recorte, de incremento de rentabilidad en Alemania, otros 19 puntos básicos de recorte de rentabilidad en Estados Unidos, que pasaría pues el bono a 10 años del 0,52 de rentabilidad al 0,71, y en el caso de España pues pasa de 0,34 a 0,41, con lo cual pues ahí tenemos otro también incremento de rentabilidades que implican, pues como decía, caídas de precio en la deuda pública. ¿Por qué de este mes tan positivo? Pues una gran parte de esta evolución se explicaría por la evolución del COVID, ¿no? Es cierto que tenemos rebrotes, lo podemos ver en las noticias pues prácticamente cada día, pues el panorama que estamos viendo. Estos rebrotes se producen en España, pero se producen también en muchos otros países, pero lo que también es cierto es que al mismo tiempo que tenemos estos rebrotes tenemos una vuelta a la actividad cada vez más rápida, ¿no? Tenemos estos rebrotes que además, pues a pesar de que igual tenemos incrementos de contagios a los niveles pues, que teníamos en marzo, estamos muy lejos de tener que hablar de otro confinamiento masivo como el que tuvimos a principios de año, básicamente porque el nivel de efecto de estos nuevos infectados es mucho más bajo. Muchísimos de estos son prácticamente gente que se han hecho las pruebas y han descubierto que tenían el COVID, pero eran totalmente asintomáticos. Además, pues la obligación de usar las máscaras, pues es sabido que reduce la capacidad de contagio del virus en un 25%, y además pues tenemos pues en marcha cerca de 300 tratamientos para el COVID pues ya en fase de puesta en marcha, y cerca de 200 vacunas también en proceso de desarrollo, ¿no? Con 3 de ellas ya prácticamente en la fase final de implantación. Todo esto pues genera pues una vuelta a la actividad económica. Lo estamos viendo en el sentido pues que los PMIs pues están por encima de 50, lo que implica pues más actividad, y lo estamos viendo pues que las caídas del Producto Interior Bruto que tuvimos pues en la primera mitad del año pues se están recortando de una manera pues bastante importante, con lo cual pues aquí pues la sensación que tenemos es pues que a pesar de que el COVID sigue aquí, sigue siendo una amenaza, la realidad es que a nivel económico y a nivel de la actividad humana pues poco a poco vamos volviendo pues a una cierta normalidad, ¿no? Sería este nuevo tipo de normalidad, pero es una normalidad que permite pues que la economía vuelva a ponerse en marcha. Y con todo esto además pues tenemos la reunión de cada verano en Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal pues ya avisó que tendría una actitud mucho más laxa respecto a la inflación de la que han tenido en el pasado, ¿no? Permitiendo pues que incluso esta se coloque por encima del 2% sin ningún tipo sin que eso represente que vayan a tomar medidas a nivel de subidas de tipos de interés, lo cual pues básicamente es una señal de que vamos a tener tipos bajos durante mucho tiempo, y eso pues es un claro revulsivo sobre todo para la renta variable. Con lo cual, pues ahí nuestras expectativas es que el mercado pues siga teniendo un comportamiento pues positivo como el que hemos estado teniendo durante estos últimos meses. Muchas gracias.